Entonces, como les decía, el día de hoy nos toca ver osteoartrología de columna vertebral y tórax, que es la continuidad, ¿cierto?, del esqueleto. O sea, hoy día en el fondo ya cerramos el esqueleto, porque la semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar, ¿cierto?, cráneo, ¿cierto?, con todas sus características y complejidades. Yo creo que lo han revisado y en verdad no es algo tan fácil de digerir. Así que ahora vamos a continuar con el resto del esqueleto, principalmente con columna, ¿cierto?, las vértebras y también lo que es esternón y las costillas y los tipos de articulaciones que hay entre ellos. Así que por ese lado es re importante entenderlas para futuro. Entonces vamos a partir primero describiendo qué es la columna vertebral. La columna vertebral es como una especie de vástago, muy parecido como una especie de bastón, el bastón que es como un pie artificial, ¿cierto? Un miembro inferior artificial para el apoyo, ¿cierto? De mayoritariamente gente que se ha lesionado o de tercera edad para alcanzar un mayor equilibrio. Y eso se traduce en una palabra que se llama estabilidad. Y lo que hace la columna vertebral es un juego entre ambos, entre dar estabilidad por un lado y por otro lado dar movilidad. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a partir por este corte que está, o esta visión, mejor dicho, que está en una visión sagital, ¿cierto? Mirándolo desde lateral hacia medial. Podemos ver que por anterior, la columna vertebral se encuentra unida a través de unos discos. Eso se llama los discos intervertebrales. Son principalmente hechos de fibrocartílago. Por ende, es una articulación de tipo cartilaginosa. Y si somos más específicos, es secundaria o sínfisis. Y por posterior, la gran mayoría de las articulaciones, la gran mayoría digo porque hay subtipos diferentes, son todas de tipo sinovial, pero aquí en la región lumbar hay una diferencia. Acá son de tipo trocoides o pivote, mientras que en la torácica y cervical son más bien asociadas a un tipo de articulación sinovial plana. Entonces, aquí hay una mezcla entre estabilidad por anterior, porque son articulaciones semimóviles, y movilidad por posterior. Y eso nos permite tener la estabilidad para estar erguidos, pero a la vez también ser muy flexible. Lo podemos ver en bailarines, en gimnastas, ¿cierto? Que la columna vertebral también es bastante flexible. Entonces ahí genera un equilibrio. En una visión frontal, vamos a ver que la columna vertebral está dividida en varios segmentos. Uno es el segmento cervical, que son las 7 primeras vértebras, como indica acá. Después tenemos un segmento torácico, que está asociado a la cavidad torácica, a la caja torácica, que son las 12 vértebras siguientes. Y después tenemos acá abajo un segmento que se llama lumbar, que en el fondo son las 5 vértebras siguientes a las torácicas. Y por último, tenemos un hueso sacro, que principalmente es la unión de vértebras sacras, alrededor de 5, que se fusionan y generan un tipo de articulación que se conoce como sinostosis, que esa no la hablamos dentro de la clasificación de las articulaciones, pero cuando un hueso se solda en sí mismo o se solda con otro hueso, produce lo que se conoce como una sinostosis. Soldarse significa que en el fondo no es que se solda como uno solda un fierro, sino que en el fondo se fusionan y quedan estas 5 vértebras fusionadas formando un solo hueso que es el sacro, que es un hueso que lo vamos a estudiar con bastante detalle el segundo semestre y la relevancia que tiene en los movimientos biomecánicos del parto. Y por último, acá abajito, tenemos un hueso que se conoce como el coxis, que son 3 a 5 vértebras coxigias que también se fusionan y generan este tipo de articulación conocida como sinostosis. Por posterior, ustedes pueden ver que las vértebras tienen una especie de prominencias. También se pueden ver en esta vista. Prominencias laterales y prominencias posteriores, que las vamos a ir estudiando a medida que va avanzando la clase. Entonces acá podemos ver que a la vez también la columna vertebral, sobre todo en una visión sagital, podemos ver que tiene unas curvaturas, por donde de un lado va a ser cóncavo, como por ejemplo acá por posterior, y por otro lado va a ser convexo. Esto es lo que se conoce como la lordosis cervical. ¿Qué es el concepto de lordosis? Es cuando la convexidad va por anterior y la concavidad va por posterior. Si ustedes se fijan en el segmento torácico, pasa lo contrario.
la concavidad va por anterior y la convexidad va por posterior. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo, este tipo de curvatura tiene por nombre como sifosis, mientras que la de acá, lordosis. Si nosotros comparamos la cervical con la lumbar, tiene una curvatura muy similar. Por ende, en la región lumbar, nosotros le vamos a llamar lordosis lumbar. Y por último, el sacro tiene una concavidad anterior y una convexidad posterior. Por ende, lo que forma el coxis, junto en la fusión ahí de sus vértebras, va a generar lo que se conoce como una sifosis sacral. Entonces nosotros tenemos lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. Volvemos a repetir. Lordosis cervical, sifosis torácica, lordosis lumbar y una sifosis sacral. Entonces aquí es importante destacar, ¿por qué las curvaturas? ¿Por qué las curvaturas? Y es principalmente, lo de las curvaturas es por, deme un segundito, ahí sí, ahora sí. ¿Por qué las curvaturas? Es principalmente porque aquí hay una relación de resistencia. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos acá un pilar, por decirlo de alguna forma, como cualquier pilar que uno ocupa en la construcción de una casa, vamos a ver que no tiene ninguna curvatura. Y los pilares son más bien estáticos. Los pilares, cuando se moviliza un pilar en una casa, cuando hay un temblor. Pero por lo general, los pilares están resistiendo fuerzas, pero no fuerzas que sean así de desplazamientos laterales, a no ser que tiemble, como decía recientemente. Pero, por ejemplo, acá nosotros tenemos una especie de pilar, ¿cierto? Acá está ejemplificando al sacro. Y según esta fórmula, que la resistencia es igual al número de curvaturas al cuadrado más 1, indica que al no tener ninguna curvatura, 0 al cuadrado es 0 más 1, 1, ¿cierto? Por ende la resistencia es de 1, es bastante baja. De medida que yo le voy aumentando las curvaturas, por ejemplo, aquí está con una curvatura, acá con 2 y acá con 3, que es como nuestra columna es, si yo tomo el número de curvaturas y lo elevo al cuadrado, me va a dar 9 más 1, 10. Entonces quiere decir que hay mayor resistencia. Pero esto se refiere a un sistema dinámico. Un sistema dinámico. ¿Por qué sistema dinámico? Dinámico, porque la columna, recuerden que es una mezcla entre estabilidad y dinamismo. Entonces es una especie de pilar fundamental para que nosotros estemos erguidos, pero con movimiento. Entonces tengo que tener curvaturas para resistir los movimientos que hace la columna vertebral, la locomoción, el desplazamiento, etc. Entonces, ¿por qué las curvaturas? Porque le da mayor resistencia. Ya llegando a lo que es una vértebra tipo significa como una vértebra que en el fondo es como transversal a todos los segmentos. Prácticamente todos los segmentos van a tener este tipo de características. Después vamos a ver que cada segmento tiene sus propias características. Pero la vértebra tipo en el fondo es una vértebra transversal. Quiere decir que casi todas las vértebras poseen, prácticamente todas las vértebras poseen esta estructura. Por ejemplo, el número 1 acá indicado corresponde a lo que se conoce como el cuerpo vertebral. Acá arriba y abajo va a tener un disco intervertebral que se va a permitir unir con la vértebra subyacente y subyacente, ¿cierto? Después, hacia posterior, que aquí no se verifica muy bien, tenemos un punto de unión con el arco de la vértebra a través de un punto acá que se llama el pedículo. Esto que está, este cuadradito que se ve acá, representa el pedículo. Luego, hacia posterior, vamos a ver que el pedículo permite unir el arco de la vértebra con el cuerpo vertebral a través también de otras estructuras, como por ejemplo los procesos articulares. Y la vértebra va a tener procesos articulares superiores, como vemos acá, e inferiores. El superior va a articular con la vértebra que está arriba y el inferior va a articular con la vértebra que está abajo. Y este tipo de articulación son las sinoviales planas. Luego hacia lateral vamos a tener un proceso que se conoce como el proceso transverso. Transverso, por la disposición que tiene de forma transversa. Luego, desde este punto hacia posterior, va a formarse una lámina, que es una parte bastante delgada de algunas vértebras, no todas,
pero es el punto de unión entre los procesos articulares y este proceso que está acá atrás, que se conoce como el proceso espinoso. Entonces tenemos cuerpo, pedículo, procesos articulares, proceso transverso, lámina y proceso espinoso. Y aquí en el interior vamos a tener un foramen que se conoce como el foramen vertebral, que es por donde va a pasar la médula espinal, y a la altura de las vértebras lumbares, sobre todo desde L1 y L2 hacia abajo, va a pasar lo que en el sistema nervioso lo vamos a conocer como cola de caballo. Entonces, tenemos tipos de vértebras y sus características. Aquí en A representamos las vértebras cervicales, en B representamos las vértebras torácicas y en C las vértebras lumbares. Fíjense que no son todas iguales. Claramente se nota, pero todas tienen un cuerpo, todas tienen procesos transversos, todas tienen procesos articulares, ¿cierto? Acá. Todas tienen lámina a este nivel, aquí un poquito más delgada a este nivel, acá se ve la lámina a este nivel. Aquí hay pedículo, pedículo y pedículo, y el proceso espinoso, que son diferentes entre ellos, pero tienen proceso espinoso. Entonces a eso se refería la vértebra tipo. Pero en el caso de las cervicales podemos ver lo siguiente. Fíjense que su cuerpo es bastante delgado respecto a las lumbares. Su eje transversal es mayor a su eje anteroposterior. Y además, hacia arriba tiene unos procesos que estas otras vértebras no tienen, que se llaman los procesos unciformes. Esos que se ven ahí. Y aquí apenas se ve este de acá. Que las otras vértebras no lo tienen. También tiene otra característica. Por ejemplo, sus procesos transversos son bituberculados. Tienen dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, a diferencia de las otras vértebras, del otro segmento. También aquí se ve un foramen que se llama el foramen transverso, que lo vamos a ver en otras vértebras cervicales más adelante, que es para el paso de una arteria importante, que es la arteria vertebral. Después continuamos hacia posterior con la lámina y llegamos al proceso espinoso, que también en el fondo es como bífido. Está dividido en dos, a diferencia del lumbar y del torácico. Entonces esas son características propias de las vértebras cervicales. También es destacar que el foramen vertebral, que el que va aquí en el centro, es mucho más amplio que, por ejemplo, en las torácicas. Fíjense en la vértebra torácica. Aquí predomina mayoritariamente un eje que es anteroposterior versus un eje que es transversal. Además de eso, posee unas hemicarillas articulares superior e inferior en los cuerpos, cuyo en la región cervical y lumbar no ocurre. Además, fíjense que el pedículo es cortito y por otro lado, el proceso transverso no va de forma como transversal netamente tal, sino que tiene una orientación hacia posterior. Y por otro lado, mucha o gran parte de las vértebras torácicas, su proceso espinoso es bien angulado hacia abajo, a diferencia de los de acá. Y además, en estos procesos transversos, también posee una carilla articular para las costillas. Aquí articula la cabeza de la costilla, que la vamos a estudiar más adelante, y acá articula el tubérculo de la costilla. ¿Por qué? Porque las vértebras torácicas reciben a las 12 costillas, 12 pares de costillas que tenemos cada lado. Acá tenemos una vértebra lumbar. El cuerpo un poco más cuadrilátero, bastante amplio, porque ya a esa altura tienen que resistir la carga de la cabeza, los miembros superiores, el tórax y el abdomen. Entonces los cuerpos son mucho más grandes. Los procesos articulares se están mirando entre sí, están como orientados hacia el centro, mientras que acá están orientados hacia posterior y acá están orientados hacia posterior y hacia arriba. El pedículo es bastante grueso por el exceso de carga que está recibiendo, al igual que su proceso espinoso y los procesos transversos son bastante gruesos. Y va a tener unas características particulares que lo vamos a ver más adelante, como son el proceso mamilar y el proceso conocido como accesorio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos vértebras cervicales que son atípicas. La que nombré anteriormente es una vértebra típica. ¿Qué significa? Que desde C3 hasta C6
son idénticas. C3, C4, C5 y C6. Cuando digo C, significa cervical. Se resumen C1, cervical 1, C2, cervical 2. Pero la cervical 1, 2 y 7, o sea, C1, C2 y C7, tienen características propias. Y por ejemplo, C1, que es el atlas, que aquí hay una división, como pueden ver, ¿cierto?, superior, y acá hay una división inferior, es claramente diferente a lo que estábamos viendo recientemente. Entonces podemos ver que el atlas es una excepción, al igual que el axis, que lo vamos a estudiar en un ratito más. ¿Por qué? Porque fíjense que el atlas no posee cuerpo. No posee cuerpo. No tiene cuerpo el atlas. Por ende tampoco tiene un pedículo. Pero sí tiene dos arcos, un arco anterior y un arco posterior, mientras que todo el resto de las otras vértebras tenían solo un arco posterior. O un arco propiamente tal, porque no tienen arco anterior. Fíjense que hacia el lateral va a tener unas masas que se llaman las masas laterales, donde va a tener una cara articular que va a articular con el cóndilo occipital, lo cual aquí va a generar una articulación sinovial de tipo condilio. Y aquí están los procesos transversos con el foramen transverso, que es el que había dicho que era propio de las vértebras cervicales. Todas las tienen, de C1 a C7. Entonces, y aquí también va a tener una cara articular hacia el arco anterior, que va a articular con el diente del axis. El axis, en el fondo, el que le facilita el cuerpo por abajo para el sostén de esta vértebra. Fíjense acá está el foramen vertebral bastante amplio, porque a esta altura ya la médula espinal se empieza a transformar en bulbo, cosa que también vamos a ver cuando veamos sistema nervioso. Y por inferior están las carillas articulares o la cara articular para articular con el axis. Ya pasando al axis, vemos que el axis sí tiene un cuerpo y también tiene un pedículo. Pero tiene una característica que ninguna otra vértebra tiene, que tiene un diente, que también se conoce como el proceso odontoides. Proceso odontoides. Y ese proceso va a articular con el atlas. Después vamos a ver una columna completa y vamos a ver cómo articula. Tiene una cara articular superior, otra inferior, y también va a tener unos procesos transversos con un foramen transverso. Aquí tenemos una visión posterior, vemos ahí el foramen vertebral, vemos que también tiene una espina bífida o un proceso espinoso bífido. Ahí está su lámina. Este no tiene lámina, como pueden ver. Por ejemplo, acá tenemos vértebras típicas, como es C3 y C4. Algo que ya habíamos estudiado anteriormente en la primera imagen donde salían las tres vértebras que pertenecían a cada uno de sus segmentos. Entonces aquí tenemos principalmente una visión inferior y una visión superior. Ahí se ven mucho más marcados los procesos unciformes que había mencionado anteriormente. Entonces estos son como vértebras típicas. Tienen lo que mencionamos en las diapositivas anteriores. Pero C7 es atípico. Como pueden ver, su proceso espinoso es bastante prominente. Por eso se llama la vértebra prominente. De hecho, cuando uno inclina la cabeza y se palpa acá atrás, uno puede encontrar la vértebra C7 fácilmente. Eso probablemente lo podamos ver en el laboratorio. Y por otro lado, su cuerpo se mantiene muy similar al resto de las vértebras, pero lo que más destaca es su proceso espinoso, que es mucho más prominente que el resto de las vértebras. Y otra característica que tiene, que no es bífido. Acá C3 y C4 son bífidos, pero el proceso espinoso C7 no es bífido. Por ende es una vértebra atípica. Y esta vértebra C7 que está colindando con T1, que es la primera vértebra torácica, son vértebras como transicionales, porque tienen características también de vértebras torácicas y también características propias de vértebra cervical. Lo mismo pasa con T1. Va adquiriendo características de torácica, pero también arrastra características de la cervical. Entonces aquí vemos un conjunto desde C1 a C4 y podemos ver cómo articula el atlas con el axis. Y podemos ver cómo este diente o el proceso odontoides articula con el arco anterior del atlas, lo cual permite que el atlas gire en torno a él. Obviamente en nosotros está limitado. No así, por ejemplo, en un búho, que este movimiento lo puede dar prácticamente, ¿cierto?, en 180 grados. O sea, me refiero a que puede mirar perfectamente hacia atrás, sin girar el cuerpo. Nosotros no, nosotros tenemos un rango donde llegamos hasta cierto nivel y después nosotros para mirar completamente hacia atrás
tenemos que girar el cuerpo. Y eso conlleva a tomar la vista horizontal. Entonces aquí vemos la articulación entre el atlas y el axis. Esto es una articulación de tipo trocoides, porque articula como un pivote. Como un pivote. Entonces sinovial trocoides. Acá tenemos en conjunto toda la columna cervical, desde C1 hasta C7, y aquí hay un corte frontal para ver un tipo de articulación que se da entre los procesos unciformes. Fíjense que el proceso unciforme es como una especie de gancho que emerge del cuerpo de la vértebra, a cada uno de los lados. Proceso unciforme. Y eso articula con una carilla articular que está en la parte inferior de la vértebra que está arriba. Y eso es una articulación. Se conoce como la articulación uncovertebral, como está indicado acá. Está en inglés, pero en el fondo al español es lo mismo. Articulación uncovertebral. ¿Qué tipo de articulación se imagina que hay ahí? Si alguien me puede contestar. Tipo, ¿es cartilaginosa, sinovial o es fibrosa? ¿Fibrosa, profe? Si fuera fibrosa no podrías mover el cuello. Cartilaginosa. Si fuera cartilaginosa, no existiría un espacio como el que hay en la articulación. Por lo tanto, ¿cuál nos va quedando? ¿Qué tipo de articulación nos va quedando? Si ya nombraron la cartilaginosa y la fibrosa. Sinovial. 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 Son articulaciones sinoviales, porque tienen una cavidad articular. ¿Y cómo se imaginan que son? ¿Son planas, redondas, trocoideas, trocleares? Planas. Planas. Entonces, estas articulaciones que se conocen como uncovertebrales, o acá dice articulaciones uncovertebrales, son sinoviales planas. ¿Y qué hacen esa articulación? En el fondo compactan la columna vertebral. Fíjense que me pueden ver, me ven, ¿cierto? Sí, profe. Sí, a mí Sí, me profe, ven, sí ya. se ve. Por ejemplo, si yo tengo la cabeza así suelta, yo tengo todas estas articulaciones sueltas, por decirlo de alguna manera, sueltas en el sentido de que las puedo movilizar. Pero hay un músculo que va en la zona anterior que se llama largo del cuello, que lo vamos a estudiar cuando veamos cuello, que al contraerse, todas esas articulaciones que se llaman uncovertebrales las compacta, las deja bien apegaditas. Y eso permite darle rigidez a la columna cervical. Entonces yo me puedo contraer ese músculo y aunque a mí me quieran mover la cabeza, no van a poder, porque está todo eso compactado. Parece esa articulación. ¿Por qué? Porque el segmento cervical es el más móvil de toda la columna vertebral. Entonces tengo que tener una especie de refuerzo, tanto muscular como articular. ¿Me entendieron todo eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, genial. Genial, genial. Profe, ¿Sí? ¿puede devolver un poquito? ¿Sí? Es que no escuché bien el nombre de las carillas con las que articula ese ganchito. Ah, el proceso unciforme articula con una carilla que se llama carilla para el proceso unciforme. El nombre como de Ah, ya, la carilla que recibe, sí. ya, profe, gracias. Sin el problema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una vértebra torácica, ya salimos de las cervicales. Entonces aquí tenemos una visión superior de una vértebra torácica que la podríamos llamar como vértebra tipo, ya que tiene características propias de las cervicales. Aquí podemos ver el cuerpo y aquí aparece una carilla costal superior, por ende, si tiene una superior va a tener una inferior que la voy a delimitar como que estuviese ahí, ¿cierto? Que es para que articule la cabeza, la costilla, y la costilla lo que hace es esto, va por aquí, llega un tubérculo a este nivel y después hay como un ángulo aquí, y la costilla se va hacia adelante. Entonces, la cabeza de la costilla va aquí y el tubérculo va acá. Por eso tenemos carilla articular aquí y carilla articular acá. Acá se llama carilla costal superior, costal con costilla, ¿cierto? Y acá hay una carilla costal transversa, porque articula y está donde está el proceso transverso. Fíjense que las carillas están orientadas en una visión posterior, principalmente muy posterior, casi 90 grados. Tenemos un pedículo en ese nivel
Y además tenemos la lámina aquí y el proceso espinoso que es angulado hacia abajo, como se ve en esta diapositiva. Ustedes pueden ver que va en esta dirección el proceso espinoso, a diferencia de la otra vértebra. Aquí podemos ver mejor la carilla costal superior y la carilla costal inferior. ¿Por qué? Porque aquí va a haber otra vértebra, ¿cierto? Va a tener también su carilla costal ahí y la otra carilla costal acá. Entonces la cabeza de la costilla articula entre ambas. Y ahí se va hacia posterior articular a la carilla, perdón, al proceso transverso. Entonces la cabeza de la costilla deja una impresión en la vértebra superior y también deja una impresión articular en la vértebra inferior, superior e inferior, porque la cabeza de la costilla genera eso. Hay otras vértebras, como por ejemplo T1, que tiene esto, tiene solo uno en la región del cuerpo acá. Y eso también pasa en T11 y T12. No tiene esta particularidad de tener dos carillas. Y esas vértebras, por eso son atípicas de las columnas torácicas. Fíjense que acá está la orientación hacia posterior. Y si es orientación hacia posterior, obviamente las inferiores tienen que tener una orientación anterior para que puedan articular con la vértebra superior y la vértebra inferior. ¿Ya? Entonces aquí vemos la unión de T7, T8 y T9. Y podemos ver una especie, yo siempre digo aquí como de jirafita, ¿cierto? Es como una jirafita aquí. No sé si tienen imaginación para ver la jirafita ahí. ¿La ven o no? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Profe, Es como una jirafa, le faltan los ojos ahí, el otro ojito aquí, ¿cierto? Que sí, como una jirafa. Ya, esta jirafita, ¿qué pasa? Que al tener prolongada su trompita hacia abajo, obviamente las jirafas no tienen trompa, se refiere al hocico de la jirafa, esta parte impacta con la de inferior, entonces la extensión en este nivel está bastante limitada. Pero lo que sí tiene grado de libertad es la rotación. Cuando usted hace rotación de tronco, se da principalmente a este nivel, en el nivel torácico. Entonces miren acá. Acá está la cabeza de la costilla articulando en la carilla articular que habíamos visto acá. Esta. Esa. Está articulando allá. Y después está articulando en el proceso transverso. Y ahí después la costilla se va hacia anterior. Y aquí vemos que tiene una orientación hacia posterior, pero la carrilla inferior tiene una orientación hacia anterior para articular con la vértebra inferior. Y estas articulaciones son sinoviales planas. Y cuando yo uno las vértebras, ya sean cervicales, sean torácicas o lumbares, estos forámenes que se conocen como el foramen vertebral, al unirnos forman un conducto que se conoce como el conducto vertebral. ¿Ya? Eso es muy importante. Profe, ¿Sí? esa lámina, la visión era desde, no me acuerdo cómo se dice, pero era Posterior. desde atrás. Desde Ah, ya. posterior. Esto es una Entonces, visión posterior. em, esta forma de la columna puede como explicar más o menos cómo para las personas normales es más fácil como doblarse hacia adelante que para atrás. Claro, está más limitado a lo que se conoce como flexión de columna. Perdón, uno puede hacer flexión de columna, pero la extensión está más limitada. ¿Por qué? Ya. Porque hay un tope óseo a través de este hueso con este otro hueso y este hueso con este otro hueso, sucesivamente. ¿Por qué? Porque su proceso espinoso es muy angulado. Entonces aquí después vendría el proceso espinoso en la vértebra inferior. Entonces al irse en esta dirección, aquí se va en esta dirección, impacta con la inferior. Entonces no puede hacer mucha extensión en ese nivel la columna vertebral. Ya, gracias. Acá tenemos la vértebra T12, que también es atípica dentro de las vértebras, ¿cierto?, torácicas. Pero miren, empieza como a adquirir algunas características de lumbar, pero no es lumbar. ¿Por qué? Porque tiene una cara costal. Y fíjense que yo les dije que habían caras costales que eran en el centro. ¿Se acuerdan que anteriormente veíamos una aquí y otra acá? ¿Cierto? Sí. Acá no las tiene. Tiene solo una acá. Y aquí articula la costilla directamente en la cabeza aquí, y tampoco la costilla articula con el proceso transverso. Los procesos transversos son muy, muy cortos. Y después más adelante en la clase vamos a ver que existen dos costillas que se llaman costillas flotantes. Y vamos a entender por qué se llaman así. Por ahora, quedémonos hasta ahí.
Proceso transverso, perdón, de T12 es mucho más corto. Y además, fíjense que el proceso espinoso deja de ser angulado, ¿no? Sino que empieza a adquirir una posición más en 90 grados. Por el hecho de que ya empieza a aparecer lumbar. Pero sigue siendo T12. ¿Por qué? Porque articula una costilla. Entonces es una vértebra atípica de las torácicas. Ya teniendo una vértebra lumbar, como vemos acá, podemos ver que el cuerpo es bastante amplio, muy grande. Sus pedículos, vean que son bastante gruesos. Sus procesos transversos también son muy gruesos. El proceso espinoso también es grueso. ¿Por qué? Porque aquí también va a llegar musculatura de la región abdominal que es bastante potente. Entonces tiene que tener harta resistencia. Por otro lado, el único punto de unión entre la parte superior del cuerpo y la parte inferior es la columna lumbar. Entonces tiene que ser resistente. Todo el resto de unión es a través de ligamentos y músculos. Y como pueden ver, la orientación de las carillas articulares o de los procesos articulares son hacia el centro, o sea, hacia medial. Otra característica propia de las vértebras lumbares. Y aquí aparecen dos procesos que ninguna otra vértebra tiene, que es el proceso mamilar, que es este proceso redondito que está acá, ¿cierto? En el borde posterior del proceso articular, y un proceso que se llama accesorio, que es este proceso que está aquí. Son exclusivos de ellos. Funciones como tales no tienen, sino que son vestigios de la formación de esta vértebra. Pero funciones como tal no tiene. Probablemente lleguen algunas expansiones de inserciones musculares, pero una función como tal no está identificada propiamente tal. Y aquí tenemos una división posterior de dos vértebras, lumbares como es L3 y L4. Entonces delante veíamos una jirafita, ahora vamos a ver un perrito. Fíjense que aquí está la cabecita del perrito, ¿cierto? Aquí está el hociquito del perrito. ¿Lo ven? Aquí estaría el cuellito del perrito. Es como los perritos que se hacen con las manos. Claro, aquí está la patita anterior del perrito, ¿cierto? Hay que tener como harta imaginación. Aquí se ve como un perrito, ¿ven? ¿Y ustedes alcanzaron a ver ese programa que se llama Cat Dog? ¿Lo vieron alguna vez o no? El que era mitad gato y mitad perro. Sí, aquí pasa que es perro-perro. Es como un dog-dog. Hay otro perro-perro. Entonces, en el fondo, este perrito que se ve por posterior puede tener complicaciones. Miren, aquí está el proceso articular superior, el proceso articular inferior. Aquí está el hociquito del perrito. Y aquí también hay una característica que es propia de las vértebras lumbares. Que esta porción que está acá, que voy a hacerla de forma diagonal, esa porción se conoce como la porción interarticular o también se conoce como el istmo de la vértebra. El istmo de la vértebra lumbar. Istmo. O en otros casos se conoce como la pars interarticularis. Puede que lo encuentren así, pero eso es del latín y deriva al español como porción interarticular, o sea, entre el proceso articular superior e inferior. Si yo me pongo malo y decapito al perro, le corté la cabeza al perro, eso es cuando se produce una fractura de ese nivel. Eso se llama espondilolisis, cuando se fractura este nivel. ¿Ya? Muchas veces cuando se fractura este nivel, que puede ser por sobrecarga, puede ser por accidentes, puede ser etcétera, por varios factores, o también puede ser, por ejemplo, por una osteoporosis severa y que ya estén debilitados los huesos y en cualquier momento pueda fracturar esta región. Cuando se decapita el perrito aquí, se conoce como espondilolisis. ¿Ya? Espondilolisis. Lisis, la terminación lisis en biología es como degradación, separación. Eso puede conllevar a que se produzca lo que se conoce como una anterolistesis. ¿Y qué es la anterolistesis? Es cuando una vértebra se moviliza hacia anterior respecto a la vértebra abajo. Es como que el cuerpo quedara aquí, miren. Entonces esta vértebra quedó anterior a esta otra vértebra, porque acá se fracturó. Y eso se conoce como anterolistesis, porque esta vértebra está más anterior. ¿Ya? Y si una vértebra se va más hacia posterior,
se llama posterolistesis. ¿Van bien hasta ahí? Sería anterolistesis. Listesis. Listesis y posterolistesis. Cuando se moviliza una vértebra sobre otra, claramente, como ocurre en la región lumbar cuando hay este tipo de lesión. Y cuando este cartílago que vemos acá se degenera, ¿qué significa que se genera? Que en el fondo se empieza como a deteriorar en el tiempo. Eso se conoce como espondilosis. Espondilosis. Entonces tenemos la espondilolisis, que es cuando se fractura la par interarticular, la porción interarticular, la espondilolistesis, que se divide en anterolistesis y posterolistesis, y además tenemos la espondilosis, que es cuando este cartílago se degenera en el tiempo. Por ejemplo, acá tenemos la unión de 5 vértebras lumbares, donde vemos claramente cómo comienza la curvatura lumbar a formarse como una lordosis, y vemos algo que no habíamos mencionado anteriormente, porque nos había dado la oportunidad de nombrar al foramen intervertebral. Esto es un foramen que se conoce intervertebral porque está entre 2 vértebras. Necesitamos 2 vértebras para formarlo. Y por ahí es donde van a emerger los nervios desde la médula espinal hacia lateral e ir a su lugar donde tiene que inervar, donde tiene que ir, ¿cierto?, a hacer sus respectivas funciones. Eso principalmente. Bueno, recordar que el proceso espinoso es bastante grueso, como lo pueden ver, ¿cierto? Bastante grueso. Y eso principalmente en esta división. Profe, ¿Sí? que en efectos como en el cuerpo, todo lo que es espondilolisis, espondilosis, como, ¿qué genera en el cuerpo? Como que se va hacia adentro, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo se va hacia adentro? O sea, No, si físicamente, se llama anterolistesis porque se va hacia anterior, y si se llama posterolistesis porque se dirige hacia posterior. sí, profe, pero así como cuando una persona tiene eso, cómo sé que tiene eso? Ah, no, eso se ve principalmente por resonancia. Sí, Ah, porque si tiene una fractura, la persona primero no va a poder movilizarse mucho en realidad, y eso va a conllevar inmediatamente a tomar un examen, y ese examen va a declarar esto. Generalmente cuando la antero-posterolistesis como que va muy asociada a la fractura del cuellito del perro que dije, que se llama la porción interarticular. No ocurre así como habitualmente. Entonces cuando ocurre este tipo de fractura, se ve inmediatamente a través de una resonancia qué es lo que está pasando al nivel correspondiente. Eso es principalmente. Pero no es que usted va a ver a la persona así como agachada o como doblada hacia un lado, qué sé yo. No. ¿Me entendió o gracias, no? profe, Sí. sí. Ya. Acá tenemos el hueso sacro. El hueso sacro, fíjense que es un hueso bastante triangular, con una base en la parte superior y el vértice en la parte inferior. Es como comúnmente lo que uno tiende a confundir, como que tu cerebro lo confunde, porque la base está arriba y el vértice está abajo, y uno tiende siempre a pensar que las bases están abajo y los vértices están arriba. Entonces es de una forma triangular, como pueden ver, con el vértice hacia inferior y la base hacia superior. En la base, nosotros vamos a encontrar principalmente lo que se conocen como las alas del sacro, que vendría siendo como esta región, como este espacio, así. Las alas del sacro. Hacia posterior va a tener un proceso articular superior que va a articular con la quinta lumbar, formando una articulación que se llama lumbosacra. Y va a tener una cara articular lumbosacra, para articular con la última lumbar. Además, vamos a ver que aquí aparece parte de la línea terminal, que es en el fondo la continuación. Después vamos a ver de la línea arqueada de los huesos coxales, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Aquí se ven algunas crestas transversas, que son los puntos de unión de cuando estas vértebras se fusionaron. En el fondo, ¿qué vendría siendo esto que estaba aquí? ¿Qué se imaginan que puede ser? ¿Qué estaba ahí y después se transformó en hueso? Era una articulación. Una articulación. ¿Cuál articulación? La de los discos intervertebrales, ¿o no?
porque aquí hay un disco intervertebral también, con L5, aquí, en ese nivel. Pero acá se fusionaron, entonces estos discos intervertebrales terminaron siendo hueso. ¿Me captan? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces miren hacia el lateral de estas líneas, de estas crestas transversas, perdón, aparece lo que se conoce como los agujeros o forámenes sacros anteriores. Por aquí van a emerger nervios hacia la cavidad pélvica. Y si tenemos anteriores, porque hay posteriores. Y ahora viendo una visión posterior, aquí se logra captar lo que es la cara auricular, que tiene forma de oreja. Auricular, todo lo que es auricular es forma de oreja. La cara auricular del sacro para articular con el hueso coxal, que lo vamos a estudiar en la próxima clase. Y fíjense acá que aparecen tres grandes crestas. Una cresta sacra media, una cresta sacra intermedia y una cresta sacra lateral. Fíjense que la cresta sacra media es a través de la unión de los procesos espinosos de las vértebras sacras. Que acá no tenemos procesos espinosos porque las vértebras se fusionaron. Después teníamos los procesos articulares. Cuando se fusionan los procesos articulares, forman lo que es la cresta sacra intermedia. Y cuando se fusionan los procesos transversos, forman lo que se conoce como la cresta sacra lateral. ¿Ya? Y por posterior vamos a encontrar lo que son los agujeros o los forámenes sacros posteriores, que también es la salida de nervios hacia la inervación de la región posterior de la región glútea principalmente. Y hacia abajo vamos a tener un hiato, que es un espacio, una salida, que se conoce como el hiato del sacro. ¿Y dónde se encuentra? En el vértice del sacro. Entonces aquí podemos ver un corte transversal del sacro, donde vemos el foramen anterior. Por ejemplo, aquí viene el nervio, y el nervio sale hacia posterior, o el nervio puede salir hacia anterior. Esos son los forámenes sacros. Y además, al hacer un corte transversal, vemos esta estructura, que es la fusión de todos los forámenes vertebrales que tenían las vértebras sacras, y forman un conducto, que se conoce como el conducto sacro. ¿Y que termina en dónde? En el hiato sacro. Y el sacro hacia inferior, de aquí hacia acá, va a articular con este hueso que se conoce como el coxis. Y fíjense acá que el coxis, en este caso un coxis ejemplificado con 4 vértebras, donde vemos 3 vértebras fusionadas y y la segunda fusionada con la primera, y la primera siempre va a tener estas especies de cuernos que se llaman los cuernos sacros, que acá también se lograban ver, miren, que se conocen también como las astas del sacro. Perdón, coxigia. Actas coxigias, porque estamos hablando del coxis, perdón. Actas coxigia, y también va a tener un proceso transverso muy limitado y cortito, el coxis. Y eso es principalmente la anatomía del coxis. El esqueleto del tórax. El esqueleto del tórax. El esqueleto del tórax es bastante simple de entender, igual tiene sus características propias. Pero vamos a estudiar primeramente lo que es el hueso esternón, que es esta especie, ¿cierto?, de hueso que tiene forma como de espada, dicen algunos, otros tienen forma de corbata, no sé, ahí ustedes quieran ver como lo quieran ver, ¿cierto? El hueso esternón, donde posee un cuerpo, aquí tiene una incisura, procede, perdón, el manubrio, dije cuerpo, era el manubrio, aquí tiene un ángulo, que es el punto de unión entre el manubrio, y ahora sí, el cuerpo del esternón, y el proceso sifoides. Tiene 3 segmentos. Resumiendo, manubrio, cuerpo y el proceso sifoides. Y entre el manubrio y el cuerpo, va a llegar a insertarse, mejor dicho, o a articular las primeras 7 costillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La costilla 8 hacia anterior va a articular hacia la costilla 7, la 9 hacia la 8 y la 10 hacia la 9. No llegan al esternón. Por ende, las primeras 7 costillas se conocen como costillas verdaderas, así las clasifican en los libros.
son 14, porque son 7 al derecho y 7 al izquierdo. Las primeras 14 costillas se denominan como costillas verdaderas. Yo siempre he estado en contra de esa nomenclatura porque las costillas que están abajo no son falsas, también son costillas. Por ende, un nombre más correcto que yo propongo es que se llamen costillas externales, porque llegan al esternón, y estas asternales, porque no llegan al esternón. Pero como la mayoría de los libros sale verdadera y falsa, vamos a dejar ese nombre. Las primeras 14, porque son pares, son verdaderas, y de la 8 a la 12ª la vamos a llamar falsas. Y dentro de las falsas hay dos flotantes, que es la 11 y la 12. ¿Y por qué son flotantes? Porque no se articulan hacia la costilla 10, ¿cierto? La 11 a la 10 ni la 12 a la 11, y además no tienen articulación en el proceso transverso de las vértebras. Por ende, prácticamente están flotando. Por eso se llaman costillas flotantes. Aquí lo dice. Está en inglés, pero ribs es costilla. Costillas flotantes. Acá habla de costillas verdaderas, true ribs, y false ribs, costillas falsas. Y están ahí delimitadas. La escápula no la vamos a mencionar porque es parte del miembro superior. Fíjense también que las costillas son un trozo, ¿cierto?, de hueso más un segmento cartílago. Por ende, esta articulación se va a llamar condroesternal y esta articulación se va a llamar condrocostal. ¿Ya? Continuando, tenemos una visión posterior. Vamos a ver que la costilla tiene distintos segmentos. Tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un tubérculo, un ángulo y un cuerpo. Entonces, miren, la cabeza articula con los cuerpos de las vértebras, el cuello queda prácticamente el punto de unión entre la cabeza y el tubérculo, que eso articula con el proceso transverso. Luego aquí este nivel tiene un ángulo. Después vamos a ver que este ángulo es necesario para poder ir hacia anterior, hacia el esternón. Y después el cuerpo de la costilla. Aquí nuevamente clasifica las falsas de las verdaderas. Y las últimas dos flotantes. Fíjense acá que están prácticamente en el aire. Por eso el nombre de flotantes. Entonces, como les decía, la costilla va a tener una cabeza, un cuello, un tubérculo, donde se va a encontrar la cara articular para el proceso costal, un ángulo, porque aquí cambia drásticamente de posición, o así, y después como que hace esto, ¿cierto? La costilla, para girar e irse hacia anterior. Y desde el ángulo hacia anterior se va a llamar cuerpo costal. Esto cae dentro de la clasificación de huesos planos. Las costillas son huesos planos, pero profe, es que los veo largos, sí, pero en toda su longitud predomina la planicie por sobre la longitud. Entonces son huesos planos. Y varias costillas, no todas, van a tener abajo un surco que se llama el surco costal, que es para que vaya el nervio, la arteria y la vena costal, o intercostal en este caso, porque va entre las costillas. Y aquí vemos el esternón por sí solo, con su manubrio, el cuerpo y también el proceso sifoides. Ya llegando al tipo de articulación que tiene tanto la columna vertebral como el tórax, vamos a estudiar lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Es común prácticamente a toda la columna vertebral tener los ligamentos que vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, está el ligamento común anterior, o a veces denominado como ligamento longitudinal anterior. Yo prefiero ligamento longitudinal anterior que común anterior, pero posee los dos nombres, ¿ya? Y ese representa el número 1, que es principalmente un ligamento que va de cuerpo en cuerpo, igual que un scotch por la región anterior de los cuerpos vertebrales. Es como que yo tomara un scotch ancho y lo pusiera a lo largo de toda la columna vertebral. Va desde el occipital hasta la segunda vértebra sacra. Después tenemos un ligamento longitudinal posterior o un ligamento común posterior que va del cuerpo al menisco, del menisco al cuerpo, del cuerpo al otro menisco, del menisco al cuerpo, así,
a diferencia del anterior. Y ese se llama el ligamento longitudinal o común posterior. Va por dentro del conducto vertebral. Ahí se ve el foramen intervertebral, que es por donde van a salir los nervios. Después el 4 nos indica un ligamento que se llama intertransverso, que yo aquí lo hice flightmente porque no estaba representado en la figura. Lo hice aquí entre el proceso transverso superior e inferior. Está el ligamento intertransverso, porque está entre los procesos transversos. También tenemos el ligamento supraespinoso, que como pueden ver va sobre la espina, descendiendo. Y un ligamento interespinoso, que es el ligamento que nosotros vemos a este nivel, porque va entre la espina. Interespinoso. Y por último, tenemos un ligamento, que es el número 8, que es el ligamento amarillo, y es porque tiene un color amarillo, que une las láminas, entre las láminas de las vértebras propiamente tal. Y ese ligamento tiene una particularidad, porque es un ligamento elástico. Por eso el color tiene más elastina que colágeno, mientras que todo el resto de los ligamentos tienen mucho colágeno por sobre la elastina. ¿Ya? Eso es común en todos los niveles de la columna vertebral. Esos 6 ligamentos. Obviamente aquí no están del 1 al 6, sino que están asociados al número que lo representa acá. Después tenemos el número 2, que es el disco intervertebral, que son fibras colágenas dispuestas en ángulos de 30 grados. ¿Qué significa eso? Que cuando a medida que se va formando estas láminas para formar el disco intervertebral, primero hay una lámina que va en 90 grados, luego va una lámina que va en 30 grados hacia la derecha o hacia anterior puede ser, y después va otra lámina superpuesta en 30 grados y van las láminas así después, anteponiéndose una a la otra, hasta llegar a un centro que se conoce como el núcleo pulposo. Fíjense un detalle. Usted alguna vez, yo creo que le ha tocado pelar una cebolla, ¿cierto? La cebolla tiene capas. El disco intervertebral tiene la misma particularidad. Va conformado por capas de láminas hasta llegar al núcleo pulposo. ¿Qué es el núcleo pulposo? El núcleo pulposo está dispuesto al centro del disco intervertebral, pero varía de acuerdo a los segmentos vertebrales, porque puede estar en un segmento aquí, como en otro segmento puede estar más hacia posterior, dependiendo de la curvatura de la columna. Y también es importante destacar el número 9, que es la articulación facetaria que se conoce, o también ciga-poficiaria, que es la articulación entre el proceso articular superior con el inferior, que vendría siendo esta articulación que está acá, que es una sinovial plana que es tensada por el ligamento amarillo. O sea, hay algunas fibras del ligamento amarillo que llegan a la cápsula articular de esta articulación conocida como facetaria o ciga-poficiaria. Entonces acá vemos el disco intervertebral, vemos que en el centro hay un núcleo que se llama el núcleo pulposo, como podemos ver ahí, tiene el 88% de su composición es de agua y sirve principalmente para que las fuerzas se disipen a medida que van llegando hacia la columna vertebral. Entonces aquí podemos ver en el número 1, ¿cierto? El disco intervertebral, esto es una vista superior, ¿cierto? Podemos ver la capa superficial del disco, tenemos una capa media, y después llegamos al núcleo pulposo. Y fíjense que este núcleo pulposo que está aquí, si yo hago una extensión, el núcleo pulposo va a tender a irse adelante para equilibrar la fuerza. Y si yo hago una flexión, el núcleo pulposo se va a desplazar hacia atrás. ¿Por qué es importante entender la columna? Porque el día de mañana, cuando una mujer queda embarazada, sufre la columna. Entonces tengo que entender la columna para tratar de orientarla, incluso a qué tipo de ejercicio puede hacer para reducir estos dolores a futuro. Entonces miren, ahora vamos a ver algunos segmentos. Por ejemplo, en la región cervical, esto estamos hablando de la región cervical, aquí tenemos parte del hueso occipital, que está cortado obviamente para poder ejemplificarlo. Esta es una visión que está desde posterior hacia anterior, es como que yo estoy viendo a una persona por la espalda. ¿Y qué hizo aquí el dibujante? Cortó el arco posterior, por ende no se ven los procesos espinosos,
solo se ven los procesos transversos y estoy mirando desde atrás hacia adelante. Entonces, en la primera parte, entre el occipital, el atlas y el axis, aparece una membrana que se llama la membrana tectoria, que después va a dar origen al ligamento longitudinal posterior hacia abajo. Cuando yo la retiro, me queda expuesto este ligamento, que se llama el ligamento cruciforme, porque tiene forma de cruz, donde va a tener principalmente el ligamento transverso del atlas y unos fascículos que se llaman longitudinales. Entonces, miren, unen al atlas con el occipital y el axis para darle sujeción a esa articulación. Es bastante limitada, por eso que no podemos hacer lo que hacen los búhos. Si yo retiro ese ligamento cruciforme, más hacia anterior y más profundo, me encuentro principalmente con dos ligamentos que tienen forma de ala, por eso su nombre, que se llaman los ligamentos alares y el ligamento del ápice del diente, que principalmente van unidos hacia el hueso occipital. Entonces aquí tenemos una configuración diferente a esta altura respecto al resto de la columna vertebral. Esto está a nivel cervical. Por ejemplo, en el nivel torácico, nosotros también vamos a encontrar ligamentos adicionales. Por ejemplo, como el ligamento costotransverso lateral, costo transverso. O sea que va a articular la costilla con el proceso transverso. Y como está hacia lateral, se llama costo transverso lateral. ¿Ya? Y el costo transverso, propiamente tal, que vendría siendo como el medial. Y podemos ver cómo se delimita este ligamento, que es el ligamento amarillo, que va entre las láminas, entre una vértebra y otra. Ligamento amarillo. Entonces, miren, las articulaciones costovertebrales entre la costilla y la vértebra las vamos a ver en esta imagen de abajo principalmente, donde podemos ver que la cabeza de la costilla articula con el cuerpo de la vértebra, formando una articulación sinovial plana. Miren, se ve claramente que es plana, pero clarita, no hay discusión. Y aquí aparece un ligamento que se llama el ligamento radiado de la cabeza de la costilla. Ligamento radiado de la cabeza de la costilla. Ustedes lo van a ver, es un ligamento, acá no se ve muy bien, es un ligamento que tiene forma de rayos, por eso se llama radiado. Y aquí aparece, por ejemplo, el ligamento costotransverso, que en el fondo une el proceso transverso con el cuello de la costilla, costotransverso. Y acá tenemos un costotransverso lateral, porque este está medial, este es lateral, está por posterior. Y fíjense que el tubérculo de la costilla articula con la transversa a través de una sinovial que también es plana, es una raya, es una articulación plana, claramente. Y aquí se ve el ligamento radiado, fíjense el ligamento radiado, la cabeza de la costilla y es un ligamento que tira como especie o expansiones de, ¿cierto?, en forma de rayos, por eso se llama ligamento radiado. Aquí vemos el ligamento costotransverso lateral. Y también hay un ligamento que se llama costotransverso superior, que va desde la cabeza de la costilla hacia la costilla superior. Ese se llama costotransverso superior. Ahí se ve mucho más lindo el ligamento longitudinal anterior, miren. Y aquí hay una visión posterior, donde aparecen varios ligamentos más. El intertransverso, que delante yo lo dibujé, pero ahí estaría más bonito, ¿cierto? Aquí se ven algunos ligamentos. Eso solo a lo intertransverso, claro. Y aquí se ve el ligamento costotransverso, ¿cierto? Lateral. Y más hacia anterior estaría el costotransverso propiamente tal. Aquí miren los ligamentos longitudinales. Se ve claramente ahí el longitudinal anterior y aquí se ve el longitudinal posterior. Cómo va uniendo cada una de las vértebras y da una expansión al disco. Por eso yo les decía que este iba cuerpo, disco, cuerpo, disco, cuerpo, disco. Así. En cambio este iba de cuerpo en cuerpo. No da expansión al disco. Y aquí se ven pero hermosos los ligamentos radiados de la cabeza de la costilla. Entonces los ligamentos, ¿qué son? Son estructuras que permiten unir un hueso con otro hueso. Ya llegamos a la articulación lumbosacra y sacroiliaca, que son las articulaciones propias del sacro con los huesos que están a los costados.
Lumbosacra, fíjense acá, a través de un disco intervertebral, el ligamento longitudinal que llega anterior, que llega hasta la altura de la segunda vértebra sacra, sacra 2, y algunos ligamentos que se conocen como iliolumbares, que van de la región ilíaca del hueso coxal, todo esto es el hueso coxal, después lo vamos a ver en el miembro inferior, todo eso es el hueso coxal, y esta región del hueso coxal se conoce como la región ilíaca, entonces va a tener dos ligamentos que se llaman iliolumbares. También va a tener asociados unos ligamentos del sacro que se conoce como sacroespinoso y sacrotuberoso. El sacrotuberoso va desde el sacro hacia la tuberosidad isquiática, que es parte del hueso coxal, y el sacroespinoso va desde el sacro a la espina isquiática, que es parte del hueso coxal. Sacrotuberoso, sacroespinoso. Y también va a tener ligamentos sacros ilíacos posteriores y ligamentos sacroiliacos anteriores. Es la forma de unirse el sacro hacia el hueso coxal. ¿Ya? Le vamos a dar más detalle cuando veamos principalmente miembro inferior. Aquí se ve el sacroespinoso a la espina isquiática que está aquí. Es un punto re importante para el segundo semestre, sobre todo cuando veamos las mediciones de la pelvis y veamos también la biomecánica del parto. Y aquí está el sacrotuberoso. Pero para entender la biomecánica del parto, primero tengo que entender esto como introductoria, de forma introductoria. Y aquí también se ven los sacros ilíacos anteriores. Esos son los medios de unión que tiene el sacro con sus huesos vecinos. Por ejemplo, acá tenemos una columna normal. Y fíjense que la curvatura que está en la región torácica, que se llama cifosis, aquí está más pronunciada. Entonces, cuando uno ve a una persona, que comúnmente esto le llaman joroba, es porque tiene una cifosis en la columna vertebral. Fíjense que la normalidad es diferente a esto acá. Cuando una persona tiene pronunciada esta curvatura en la zona lumbar, se va a conocer como una lordosis o hiperlordosis lumbar. La lordosis lumbar es normal, pero cuando está muy pronunciada se llama hiperlordosis. Esto lo tengo que verificar en un plano sagital. Tengo que colocar a la persona de lado. En un plano frontal y una visión posterior, si la persona tiene una curvatura hacia uno de los dos costados, que puede ser derecha o izquierda, eso se conoce como la escoliosis. ¿Ya? Entonces, si cifosis y lordosis lo evalúo en plano sagital, la escoliosis lo evalúo en plano frontal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos escoliosis severas. Estos son casos severos que muchas veces las personas tienen que recurrir a la cirugía. Entonces, aquí tenemos una columna normal y aquí tenemos una columna con escoliosis. La escoliosis en sí, hay escoliosis funcional. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy acostumbrado a estudiar chueco o a dormir chueco, o a comer chueco, probablemente se me forma una escoliosis, pero una escoliosis funcional, una escoliosis que en el fondo es por la postura que yo estoy adquiriendo. No pasa nada, no genera grandes problemas. Pero estas escoliosis acá son principalmente, a veces se arrastran desde el punto de vista congénito. Vienen con problemas desde la formación, desde el útero. Aquí hay una prueba que se llama el test de Adam, que usted coloca a la persona en esta posición y le dice que flexione la columna, y en una columna normal aquí debería estar ambos lados iguales, pero en una columna anormal aparece lo que se conoce como una jiba. Y eso quiere decir que las costillas aquí están más retrasadas y por eso aumenta esta región y la otra en el fondo no es tan marcada. Con este test yo puedo identificar este tipo de lesiones. Aquí vemos una columna normal y una columna con cifosis. Fíjense que hay un adelantamiento de la cabeza, una curvatura muy pronunciada y se forma una especie de joroba. Que aquí vemos una persona de tercera edad con esa joroba bastante pronunciada, de una cifosis. Y la lordosis, aquí vemos una columna normal y aquí vemos una columna muy pronunciada. Esto genera bastante molestia y dolores al dormir. A veces hay que colocar una especie de almohada acá abajo y fortalecer la musculatura abdominal para tratar de reducir. Entonces aquí vemos una persona que, si ustedes ven la línea amarilla, tiene bastante marcada. Y no es que la persona esté inclinándose ella hacia anterior, sino que en verdad él o ella está en posición normal y se le nota la lordosis.
Uf. Y ahora le sumamos algunos ligamentos. Ya pues, esta es la primera clase